Hola buqueros, hoy vamos a ver una introducción al Photoshop. El tutorial de hoy va acompañado de un PDF que os aconsejamos que os descarguéis y miréis, ya que explicamos las herramientas y las zonas del escenario más importantes para trabajar. Para comenzar, os voy a hacer una pequeña introducción al área de trabajo y el espacio de trabajo. En la parte superior tenéis el menú habitual que suelen tener todos los programas, por ejemplo, archivo nos permite abrir un nuevo documento o abrir un archivo ya existente, todas las opciones de guardado. En edición tenemos diferentes opciones, dependiendo del elemento nos aparecerán activas o desactivadas y por ejemplo tenemos también la opción de preferencias en donde podemos ajustar las preferencias generales, la interfaz, etc. Por ejemplo, lo primero que tendréis que hacer al abrir un archivo de Word de Photoshop, por primera vez, tendréis que ajustar la medida en que queréis que se vean los elementos. Normalmente las imágenes para internet se trabajan por píxeles, por lo cual os aconsejemos que trabajéis en esta unidad de medida. También tenéis la opción de los centímetros, etc. El texto se mide en puntos, aunque también se puede poner en píxeles. Os aconsejamos que dejéis los puntos. Hay más opciones de configuración, por ejemplo también tenéis la opción de medir el rendimiento, que aquí os permitirá ajustar todas las acciones que va a ir guardando el programa según vayáis trabajando. Esto os permitirá poder deshacer más acciones realizadas. Esto aumentará el nivel de memoria caché, por lo que puede ralentizar el programa. Hay otras opciones como imagen, para cuando tenemos una imagen en el escenario poder realizar diferentes acciones sobre ella, como el tamaño de una imagen, recortarla o realizar una serie de ajustes. También tenemos diferentes acciones que se pueden realizar en una capa, sobre el texto, las opciones de la selección, filtros que podemos añadir a las imágenes, la vista que podemos añadir, por ejemplo, que se muestren las reglas, o el modo de pantalla, o ajustes o otro tipo de ajustes. En ventana podremos sacar las ventanas con las que vamos a trabajar en el escenario. Por ejemplo, podemos sacar la historia, que es el historial, que ya está aquí desplegada, o añadir otras como información que se irán añadiendo aquí. Todas las ventanas se pueden mover y ajustar a tu gusto para poder trabajar como quieras. Simplemente tienes que coger la ventana y ajustarla donde quieres que se coloque. Esto os iréis acostumbrando a vuestro espacio de trabajo más cómodo y depende de cada uno. Y luego un pequeño menú de ayuda. Hay un segundo menú en esta parte inferior que va a ir modificándose según la herramienta que vayamos a tener seleccionada. Veis que según yo voy seleccionando una herramienta de este menú de aquí, esta parte de aquí me va cambiando. Dependiendo de la herramienta nos ofrecerán diferentes opciones y que iremos viendo en el tutorial de hoy. En esta parte de aquí tenemos las herramientas más rápidas y por último en esta zona de aquí tendremos las capas que se irán creando según vayamos añadiendo nuevos elementos y capas en nuestro documento. Perdón. Como digo, en esta parte de aquí tenemos unas ventanas que también iremos trabajando. Para comenzar, lo primero de todo, tendríamos que abrir un nuevo documento. Por defecto nos va a indicar si queremos ponerle un nombre al documento, lo podemos poner ahora o cuando lo guardemos, y el tamaño que queremos que tenga este documento en píxeles. Podemos decir que sean centímetros aquí también. La resolución, en principio, si vais a trabajar con un archivo para web con 72 píxeles por pulgada, está muy bien. Pero si vais a trabajar para un documento de papel, normalmente se trabaja en 300 píxeles por pulgada. Esto hará que un documento se vea más grande porque tiene más resolución. Entonces, el espacio de trabajo también será mayor. Por defecto, con 72 píxeles por pulgada se trabaja bien cuando vais a trabajar para un archivo web. Dejamos esta configuración y me ha creado un documento así de grande. Imaginaros que yo no quiero que sea tan grande. Podría
realizar un corte del documento seleccionando la herramienta de cortar. Es una herramienta bastante útil y que nos va a permitir recortar el espacio de trabajo, por ejemplo. Otra manera de cambiar este espacio de trabajo sería desde tamaño de lienzo y estableciendo el nuevo tamaño que yo quisiera que tuviera mi lienzo. Y me lo recorta. Una cosa a tener en cuenta es que si yo en vez de recortarlo lo agrando, por ejemplo así, veis que se me ha creado un área de color verde o azulada, que es por esto de aquí que veis. Ahora mismo yo tengo predeterminado el color blanco y el color azul turquesa, que los puedo modificar el orden si cambio con la flechita. Al tener este color de fondo, se me ha ampliado el documento con este color de fondo. Si yo lo pongo al revés, el documento ahora mismo se me ampliará de color blanco. Tenerlo en cuenta cuando ampliéis vuestro documento para poder trabajar con él. Vemos además que ya tenemos una primera capa, que es la capa de fondo que viene por defecto en todos los documentos que creéis. Esta capa de fondo viene bloqueada, siempre está bloqueada. Si la queréis desbloquear, solo tendréis que hacer doble clic sobre el icono y hacer clic en OK. Ya tienes una capa normal que puedes ocultarla o mostrarla, la puedes mover por el escenario. Puedes volver a bloquearla si consideras que es necesario porque no quieres que tu fondo se mueva. Y ya puedes trabajar con ella, aplicarle un color completo, por ejemplo, el blanco o el que quisiéramos. Como habéis visto, el color lo he aplicado con la herramienta del bote de pintura, que me va a pintar el elemento que yo quiera del color que yo tenga en el primer lugar. Si yo quisiera cambiar estos colores, puedo hacer clic sobre el color y me aparecerá una ventana en donde puedo seleccionar el color deseado. Tener en cuenta este símbolo que aparece aquí. Este símbolo indica que este color seleccionado es muy brillante para un entorno web, por lo que os aconsejamos que hagáis clic sobre el icono que aparece y os dará una opción de color similar en la que en web se vea bien. Esto suele pasar con colores muy brillantes. Podéis ajustar el tono del color por aquí y simplemente con esto ya tenéis el color nuevo seleccionado. Como decíamos al principio, hoy vamos a trabajar en crear una imagen de perfil y una imagen de portada para el Facebook. Lo primero de todo es verificar el tamaño que necesitas que tengan esas imágenes. Hemos entrado a la página de Facebook en donde nos indican los tamaños de las imágenes. Además tenemos un pequeño esquema de cómo se visualiza y se coloca las imágenes del perfil, en este caso, y las imágenes de la portada de Facebook. Podríamos realizar en el Photoshop un esquema de imagen similar para guardar las mismas proporciones y, por ejemplo, crear una imagen de perfil que se acoplará a la imagen de portada del fondo. Vamos a trabajar con eso, pero antes de todo hay que mirar bien todos los tamaños, es decir, ¿cuál es el tamaño de la portada? El tamaño de la portada es este de aquí, 351 por 315 píxeles de alto. Y para smartphones son así, de 640 por 360. En principio la imagen la crearemos al tamaño de 851 por 315. También hay que tener en cuenta que la imagen de perfil se muestra a un tamaño de 160 por 160, aunque debe ser como mínimo de 180 por 180. Vamos a trabajar primero en la imagen de perfil por separado, en la imagen de portada por separado y luego os explicaremos cómo hacer este diagrama si queréis hacer un diseño un poco más creativo que fusione o que juegue la imagen de perfil con la imagen de la portada de fondo. Para comenzar, vamos a crear ese tamaño de documento de 180 por 180 que nos especificaba que necesitábamos que fuera el tamaño de nuestro perfil. Ese es el tamaño que genera, ¿vale? 180 por 180. Entonces, aquí lo que primero podríais realizar es lo primero es pensar qué queréis mostrar en vuestra imagen de perfil. Puede ser simplemente una foto y decir, ay, quiero poner mi foto, pero quiero recortarla y quiero coger este área de la foto, etc.
Vamos a abrir una foto y vamos a ver cómo puedo seleccionar una parte y colocarla en mi imagen en la foto de perfil. Para abrir la imagen tendría que ir a Archivo, Abrir y buscar la imagen en el escritorio donde la tengáis colocada. Yo voy a abrir, por ejemplo, esta imagen. Esta imagen, imaginaos que queréis recortar esta zona y queréis que quede así, porque si subís toda esta imagen no se os va a ver bien la cara en la foto de perfil. Podéis hacer dos cosas. Lo primero de todo, desbloquear la imagen. Como recordáis, tenéis la capa bloqueada. Podéis arrastrarla a el documento en donde teníamos puesto el tamaño justo para que entrara en la foto de perfil de Facebook. Si hacéis Control T, os va a salir una herramienta de transformar. Aquí arriba os aparecerá. Pues este botón es muy importante para mantener la proporción del tamaño que vamos a reducir de la imagen y, por ejemplo, vamos a decir que se reduzca al 50%. Uy, todavía me hace falta más. Pues al 30%. Ya voy viendo un poquito más de la imagen. Y ya con esto puedo seleccionar en la parte inferior o superior de la imagen el nodo de la esquina, me aparecerá esta flechita, si os fijáis también puedo girarla, ¿vale? O podéis hacerla más pequeña, ¿vale? Es muy importante que mientras estéis ajustando una imagen mantengáis siempre el Shift apretado. El Shift es la tecla con la flecha hacia arriba que está encima del Control, para que siempre se os mantenga la proporción de la imagen correctamente y no se os modifique. Vamos a ver cómo vamos. Ya mi foto de perfil ahora mismo tendría la cara ahí del perrillo y podría seguir moviéndola y ajustándola para que quedara exactamente en el tamaño que yo quisiera. Por ejemplo, ahí. Simplemente la puedo colocar un poquito mejor, bajarla, etc. Que, por ejemplo, queremos añadir un texto a la imagen o queremos añadirle un filtro o cambiarle el color. Vamos a hacer una pequeña transformación de esta imagen. Vamos a Imagen, Ajustes y puedo ajustar el brillo, los niveles de color, la intensidad, puedo ponerla en blanco y negro, etc. Por ejemplo, vamos a tocar un poco el brillo y el contraste. El brillo me ilumina la imagen y el contraste hace que se oscurezca un poquito más. Si os fijáis, el fondo se ve un poco más claro, ¿vale? Veis que va cambiando el tono de la imagen. Podéis darle a aceptar, al OK. Si no estáis convencidos del todo, siempre en el historial podréis volver atrás. A mí realmente me parece que está bien aclararla un poco, pero que igual hay que aclararla menos para que el fondo no se vea tan brillante. Podemos hacer otra prueba con, por ejemplo, el equilibrio de color. El equilibrio de color me va a añadir un color a la imagen, me va a poner más roja o más azul, o más verde o más naranja o lo que sea. Al principio estos tonos no se suelen tocar demasiado porque, como veis, se puede hacer una imagen muy amarillenta, a no ser que queráis conseguir ese efecto. Vamos a mejorarle un poco las curvas. Las curvas también me hacen una especie de oscuridad y de luz, dependiendo de cómo dibuje la curva, me aplicará una cosa u otra. Veis que va modificándose según yo voy haciendo un cambio. Por ejemplo, puedo aclararlo un poquito más por adelante y oscurecerlo un poquito más por atrás, ¿vale? En cuanto a los niveles, me aplica un poco lo mismo. Son niveles de intensidad de las luces, de las sombras, etcétera, ¿vale? Vamos a, por lo menos, a tocar un poquito el brillo, que sí que creo que le hace falta, y un poquito el contraste para marcar más las sombras. Y además podríamos, por ejemplo, añadirle algún filtro. Hay filtros que están bastante bien. Si los seleccionáis os aparecerá una ventana adicional y podréis elegir un filtro distinto. Veis que va aplicando una especie de pintura, una especie de coloreado distinto, ¿vale? Estos filtros además podéis cambiar las intensidades y modificar como deseéis. Hay de todo tipo de filtros, no os volváis locos con los filtros porque no siempre quedan bien. No porque una foto tenga muchos filtros queda mejor. Hay veces que incluso quedan mucho peor. Es importante elegir muy bien los filtros y aplicarlos según el momento, el lugar y donde vaya a estar.
Simplemente quería que conocierais esta herramienta, pues porque hay veces que haciendo algún ajuste menor del filtro sí puede quedar un poco mejor. Cuando tengáis el filtro aplicado a vuestro gusto, simplemente tendréis que darle a la opción de OK. Como veis, este filtro puede quedar bastante bien en alguna foto, pero siempre jugando un poco con la intensidad y la posterización, etcétera. También os digo que, como os comentaba antes, no os volváis locos con los filtros, que no es necesario añadir filtros para que una imagen quede bien. Vale. Vamos a darle OK para que veáis que bueno, se me quedaría la imagen modificada con mi filtro. Si no quisierais que se quedase así, podéis volver siempre a la opción de anterior y dejarla como estuviera. Otra herramienta que es muy interesante es la herramienta de texto, se activa desde aquí. Podéis escribir un texto cualquiera sin ningún problema y tendríais vuestro texto, lo podéis colocar donde queráis, podréis modificarle el color del texto seleccionándolo y aplicándole el color que deseéis. Esta herramienta de check es bastante útil para poder seguir trabajando con otros elementos de texto y seguir añadiendo vuestros textos con comodidad. Si yo quisiera eliminar alguna de las capas que he creado porque no me terminan de convencer, en la parte de las capas puedo arrastrar la capa a la papelera, puedo seleccionar la capa y hacer clic en la papelera, me preguntará si la quiero eliminar y así dejar limpio mi documento. Finalmente guardaré el documento con algún nombre, yo le he puesto el nombre de foto de perfil. Guardáis el PSD, ¿vale? El archivo original de Photoshop es .psd y luego siempre podéis guardar la opción en JPG, que ya sería vuestra imagen finiquitada. En cuanto a la calidad, os aconsejo que nunca bajéis de 8 porque puede perder bastante calidad vuestra imagen, y sí que podéis ver que el tamaño, el peso final de la imagen va a modificarse dependiendo de lo que se elija. Por ejemplo, aquí pesaría 62K y si la bajo un poquito, pues veis que baja el tamaño y el peso de la propia imagen. A 10, como os digo, está bastante bien. Vamos ahora a crear el documento para nuestra foto de portada del Facebook. Vamos a verificar qué tamaño era el que había que ingresar en esa foto de portada. Como vemos en la imagen, el tamaño del documento de la portada del Facebook es de 851 x 315. Pero además tiene aquí un pequeño tamaño extra, el 25 píxeles, que hace de margen de separación, que tendremos que tener en cuenta para crear el alto total. Y los 16 píxeles y los 176 píxeles de margen también los vamos a marcar para ver cómo va a quedar nuestra imagen de portada y de perfil juntas. Vamos con ello. Creamos un archivo nuevo de 851 x 315. Esto sería el alto final de la portada de Facebook, pero vamos a hacerlo ya con los 340 de más que tiene por el margen inferior de 25 píxeles de más. Este es el tamaño total del documento. Vamos a crear además un cuadrado que va a ser de 851 x 315. Recordad que es el tamaño de la portada del Facebook. Y lo vamos a colocar en el 00 del documento, ¿vale? En la posición inicial, el 00 de aquí. Además, vamos a crear otra forma que va a medir 160 por 160. Esta será la imagen del perfil. Voy a ponerle un color un poco más oscuro para verla, para distinguirla de la otra. Y esta sería la imagen del Facebook, del perfil. Para verificar el espacio de 16 píxeles por aquí, vamos a crear una forma que va a medir de ancho 16 píxeles. El alto ahora mismo no nos interesa. Esta forma nos va a servir para poner la guía de una manera muy sencilla. También vamos a crear otra forma de 176 de alto, que es el otro espacio que tenía que respetar. Y ya podré colocar la imagen del perfil.
Voy a arrastrar la imagen que ya teníamos antes para ponerla también como foto de portada, haciéndole algún ajuste distinto. Voy a comenzar haciéndole la reducción igual que antes. Recordar que para reducir la imagen desde los nodos siempre hay que apretar el botón del Shift para evitar que esta imagen se deforme. Si yo no lo pulso, puedo modificarla como quiera, sobre todo si la transformación la realizo desde aquí. Veis que se me empieza a deformar y que me deja hacer lo que quiera con ella. Veis que la puedo mover como quiera. Esto haría que la foto pues quedara muy fea, ¿vale? Voy a deshacer esto y voy a volver a empezar haciéndolo como se debe hacer, marcando siempre la proporción y siempre apretando el botón de Shift. Voy a ajustarla un poquito más. Cuando ya más o menos la tengáis en la posición que os gusta, simplemente le dais al intro y aseguraros ahora mismo de que la capa de la imagen de la portada, la grande, se coloca por encima de del rectángulo que he creado antes, ¿vale? Desde el fondo. Sobre la capa, hacer un clic con el botón derecho del ratón y seleccionar máscara de recorte, crear máscara de recorte. Si os habéis fijado, me ha dejado este área en blanco, ¿vale? Que sería el tamaño exacto de la imagen de perfil. Además, voy a girar la imagen, control T para activar la transformación, botón derecho y voltear horizontal. También esta opción de voltear vertical, que me la pondría boca abajo, pero ahora mismo no queremos esto. Le vamos a decir voltear horizontal y la voy a colocar por ahí. Acepto el cambio y voy a también a colocar aquí la imagen de perfil que ya tenía lista. Podéis escoger el JPG que ya teníais hecho, como estoy haciendo yo, y arrastrarlo al escenario. Simplemente, y ya le dais al intro, ¿vale? Aseguraros del orden de las capas. Ahora mismo estaría por debajo del rectángulo. Pincháis sobre la capa y la movéis donde queráis. Y vamos a crearle también una máscara de recorte para que se me coloque dentro de la imagen de perfil. Más o menos esta va a ser el final de cómo va a quedar colocada mi imagen de perfil con la imagen de portada. Podemos jugar un poquito más con ellas y, por ejemplo, añadir alguna forma de las que vienen predefinidas, que salen apretando de la flechita y seleccionando herramienta forma personalizada. En la parte superior me aparecerá un pequeño desplegable que me indica qué forma tengo escogida. Hay bastantes formas predefinidas y luego incluso podéis descargaros alguna por internet y usarla, ¿vale? Vamos a poner unas patitas por aquí, por ejemplo. Si le das al Alt y arrastráis el elemento, lo duplicáis y ahora mismo veis que me sale una doble flecha, pues eso es que le estoy pulsando al Alt y me permite duplicar lo que tenga seleccionado. Una forma rápida de escoger... Voy a ocultar este panel un segundo. Vale. Así mejor. Una forma fácil de escoger capas juntas es en la ventana de las capas, pincha sobre la primera y con el Shift apretado puedes seleccionar un grupo de capas y ya voy a trabajar sobre todas esas capas a la vez. Por ejemplo, ahora las estoy transformando todas. Ahora mismo esta huellita está por separado, solo tengo esa huella seleccionada y ahora mismo tendría todas las huellas seleccionadas y las puedo mover juntas, ¿vale? Voy a colocarlas por aquí, por ejemplo. Podéis cambiar el color de la forma haciendo doble clic y seleccionando otro color. Podríais añadir alguna forma más, por ejemplo, como un bocadillo, como que sale desde la foto de perfil. A las formas les podéis además añadir un trazo.
siempre que seleccionéis la herramienta de formas y volver a activar las opciones sobre esa forma seleccionada. Podemos ponerle, por ejemplo, un trazo de color blanco y ya destaca un poco más sobre el fondo. La puedo ampliar, la puedo girar. Y voy a, por último, a introducir un texto dentro de la forma. Voy a poner wow. La voy a centrar y ya tendría mi texto colocado. Por último, es importante que recordéis que las capas hay que nombrarlas, porque si no, según vayamos añadiendo elementos a nuestro documento, se me van a ir colocando con estos nombres que son poco identificativos. Para cambiar el nombre de una capa, solo tenéis que hacer clic sobre el texto y ya la podéis modificar. Podéis modificar los nombres de todas las capas. Podéis crear una carpeta y agrupar las capas que sean de las mismas características. Simplemente seleccionáis las capas y las arrastráis hacia la carpeta. Aseguraros de que están dentro haciendo clic sobre la flecha. Al ocultar el ojo de esta carpeta se me ocultarán todas las capas que están dentro. Es una forma muy cómoda de trabajar. Además, en la herramienta de selección, si está activa la selección automática de capa, me selecciona un elemento que esté dentro de una carpeta. Pero si yo lo establezco como grupo, me seleccionará todos los elementos de esa carpeta. Fijaos siempre que esté activo, porque hay veces que por defecto está inactivo, con lo cual no podéis seleccionar bien los elementos que queréis. Se me mantiene siempre este elemento aunque yo pulse sobre otro. En cambio, si lo activo, ya puedo pinchar sobre los elementos que yo quiera. Esta opción de mostrar contorno de transformación os va a hacer que cuando tengáis algún elemento seleccionado, independiente o incluso el grupo, os marque en lo que está seleccionado. Además os da la opción de ya tener la selección hecha para hacer la transformación. Si os resulta cómodo trabajar así, os aconsejo que lo tengáis activo. Por último, ya solo nos quedaría ver un poco cómo se comportan las capas una vez que están ya en la ventana. Cada una tiene un simbolito distinto y es importante conocerlos. Las de texto se marcan con una T. Las formas suelen tener el simbolito de un cuadrado vectorial. Las carpetas se ven como carpetas. Las huellas que tenemos hechas tienen el mismo simbolito que el bocadillo y van a tener el mismo simbolito que los dos rectángulos que hemos creado. Las imágenes normalmente se ven normales, excepto esta, que si os acordáis es la imagen de perfil, que tiene este símbolo porque es un objeto inteligente. Los objetos inteligentes funcionan un poco distinto, ahora os lo voy a explicar detalladamente. Los rectángulos tienen, todas las formas tienen la opción de modificar sus nodos con la herramienta blanca de transformación. Podéis seleccionar un nodo y crear una forma, por ejemplo en este caso una forma un poco más irregular del rectángulo que había, o incluso podríais seleccionar el bocadillo con sus nodos y modificar los nodos a vuestro gusto. Además, quiero comentaros un poco las opciones de estilos de capas que se pueden integrar. Haciendo doble clic sobre una capa, os abrirá la ventana estilo de capa. Aquí os ofrecen bastantes opciones, hay un poco de todo. El bisel y el relieve os hace un pequeño borde, siempre podéis ampliar todas estas opciones entrando dentro de la característica y ampliando las diferentes opciones que vienen. El trazo, por ejemplo, es una opción que se suele usar bastante para recuadrar cosas. Voy a ponerlo interior y le voy a cambiar el color para que lo veáis. ¿Veis? Ahí se me ha creado el trazo de color rojo. Lo podría ampliar. Voy a ponerle un color que sea un poco más parecido a lo que estamos trabajando y lo voy a dejar. Hay bastantes opciones dentro de los estilos de las capas.
y bueno, podéis jugar un poco con ellos para ver qué genera cada uno. Si os gusta el estilo de este rectángulo o de cualquier otro elemento, al hacer botón derecho con el ratón podéis copiar el estilo de la capa y podéis pegarlo sobre cualquier otra de las capas existentes. Por ejemplo, podríamos pegarlo sobre este elemento, sobre el rectángulo de la foto de perfil, y tendría el mismo rectángulo, el mismo trazo. Si no os gusta un estilo, podéis ocultar el efecto para activarlo más adelante si queréis. Podéis activar todos los efectos o solo el efecto del trazo. Si activáis todos los efectos y hay más efectos realizados, solo se ocultarán todos y así solo se oculta el que esté. Por ejemplo, si además de esto le ponemos una superposición de colores, para que lo veáis rápidamente, puedo ocultar la superposición de colores o puedo ocultar todos los efectos. Si definitivamente queréis eliminar el efecto, hacéis clic sobre el simbolito de FX y lo arrastráis a la papelera y ya me va a quedar esa capa igual que antes. Lo que os quería contar de las imágenes inteligentes, muy rápidamente ya, al hacer doble clic sobre un objeto inteligente se os va a abrir en el mismo archivo en el que se ha creado. Por ejemplo, un objeto de Illustrator vectorial, si lo traéis al Photoshop, al hacer doble clic podéis abrirlo en el Illustrator. Cualquier cambio que yo realice en ese archivo original, por ejemplo en el Illustrator, abriría el archivo en Illustrator, haría el cambio, lo guardaría, lo vería actualizado en mi documento de Photoshop. Va a pasar exactamente lo mismo aquí. He abierto mi imagen de perfil, le he puesto una formita para que lo veáis y la voy a volver a guardar. Me lo va a guardar en temporal porque lo está teniendo en la memoria caché. Lo guardáis y cuando vayáis a la imagen que estabais trabajando vais a ver ese cambio realizado. Si lo queréis eliminar, lo quitáis, volvéis a guardar esto y ya se queda otra vez actualizado. Igual en un archivo de Photoshop no es lo más útil, pero con archivos vectoriales está muy bien. Por último, nos quedaría ya recortar nuestra imagen de portada final. Para eso vamos a ocultar la foto de perfil. Con la herramienta de recortar, seleccionáis el área y le dais al intro y guardamos la foto de portada. El PSD, recordar siempre guardar las fotos de PSD, etcétera. Y el archivo también en JPG. Esto sería nuestro resultado final. Como sabéis, el Photoshop nos aprende en 2 días. Hay muchas maneras de hacer las cosas. Os estoy enseñando lo más fácil para todos y todo se aprende practicando, así que animaros con el Photoshop, que se pueden hacer muchas cosas interesantes. Espero que os haya gustado el tutorial. Si tenéis cualquier duda o sugerencia, podéis contactar con nosotros en contact.bookers@gmail.com y no lo olvidéis, leed, escribid, bloguead. Hasta la vista, buqueros.